Hoy tenemos un encuentro, que es uno de los primeros que vamos a hacer, de varios encuentros y talleres, en el marco de este proyecto que estamos trabajando, que se basa en la microrregión centro-norte de la provincia de Buenos Aires, que comprende los partidos de 25 de Mayo, Alberti, Navarro y Chivilcoy. La idea de este proyecto es generar acciones de propuestas de gestión, diagnóstico, relevamiento de estas 4 localidades con una lógica de planificación territorial que pretende disolver estos límites geográficos, por eso hablamos de una microrregión. El encuentro le pusimos desafíos para el desarrollo sostenible, la región como estrategia. Tiene que ver con algo de eso que les venía contando recién. Vemos a la región como una posibilidad marco más allá de los propios municipios, ¿no? Digamos, cómo esos municipios se empiezan a integrar, empiezan a focalizar algo mucho más fuerte que la propia gestión local que por ahí tienen estas localidades, sobre todo las localidades cabeceras. Bueno, mi nombre es Luciano Di Croce, soy arquitecto y trabajo y me dedico a estos temas afines al urbanístico, y hoy con nosotros vamos a tener primero las palabras institucionales de Alfredo Mamani, que es el presidente de la Asociación Civil, el PULCI, que es la unidad ejecutora de este proyecto que está financiado por el Consejo Federal de Inversiones, la CFI. Alfredo es actualmente presidente de la asociación y es licenciado en Administración Pública y Políticas Municipales. Él no está presente físicamente acá, sino que lo vamos a tener vía online. Así que si Alfredo está conectado, les cuento un poco el objetivo de la asociación y por qué la asociación se embarca en este tipo de proyectos. Y después, por segunda vez en Chivilcoy, vamos a tener a Marcelo Corti, que lo voy a presentar cuando Alfredo termine su presentación. Bueno, ¿lo puedes sacar en la pantalla? Sí. Bueno, ahí lo tenemos a Alfredo. Bienvenido, Alfredo. Te estamos viendo ahora en la pantalla. Así que bueno. Yo les puedo ver a ustedes. Ahí estamos. Bueno, Alfredo, después tuya la palabra. Ahí te escuchamos. Les agradezco. Bueno, el PULCI, ¿no? O sea, refiere a la Asociación Civil PULCI, el nombre refiere a una época donde es el avión o propulsión que tuvo nuestro país en la década del 50, un desarrollo que hizo el segundo gobierno de Perón. Y refiere a una época donde el país se pensó como una pequeña potencia, como uno de los primeros países en el mundo que fabricamos aviones a chorro. Y tiene que ver un poco el nombre por el sentido de la asociación civil. Nosotros queremos pensarnos como un país potencia, queremos pensarnos como una provincia potencia. Y hace muchos años, ya hace 20, nos encontramos con Juan Manuel Piñón, con Mariano Salvini, con Coti, charlando a veces informalmente de cuál podría ser el destino de nuestros pagos, como decimos nosotros, nuestro pago chico de nuestro pueblo, porque entendemos que un desarrollo sin equidad lleva obviamente a las injusticias, ¿no? Dentro de eso, en algún momento nuestra asociación se planteó el desarrollo de agendas estratégicas. Como lo presentaba recién, yo soy licenciado en Administración Pública y Políticas Municipales. Así como muchas personas decidieron en algún momento ser bomberos, médicos, abogados, yo decidí ser empleado público. Entonces, en esa definición, a mí me implica la cosmovisión que uno tiene con respecto al Estado en sí, ¿sí? Y dentro de ese Estado nosotros creemos que debemos fortalecer justamente esa situación y
llevarlo a una implementación real, ¿no? El desarrollo sostenible no es solamente una expresión de deseo, sino que es la construcción de un concepto. Y en esa línea es que hemos desarrollado una agenda estratégica en Berisso. Hemos desarrollado diferentes tipos de construcciones a través de proyectos de urbanización de barrios Renavá, o sea, a lo largo de nuestro derrotero, que ya lleva más de 15 años trabajando esta temática, hicieron posible o hacen posible de que poder pensar en una manera más amplia el crecimiento. Como les contaba, o sea, en las charlas informales, muchas veces sostenemos tantos políticos, por lo menos en el caso que yo soy, termina, ¿no?, en qué haríamos cuando seamos gobierno, cómo construiríamos. Y esas situaciones no son de un día para el otro, se construyen como estos trabajos, ¿no?, con una mirada en el tiempo. No sé, hay un refrán muy claro que dice: una guardería no hace verano. Y en esa línea es donde nosotros vamos desarrollando el andamiaje estructural que queremos darle, la impronta que queremos darle. En estos momentos donde el Estado entiende que debe retirarse de un montón de lugares, nosotros, por lo contrario, tenemos la necesidad de que haya más Estado y haya una organización. Cuando la organización no puede partir de lo general particular, tiene que partir de lo particular a lo general, ¿no? Y esto que conceptualizar la microrregión, ¿sí?, hace que llevemos adelante este tipo de pensamiento, donde pensar un crecimiento más, con una mirada más estratégica de la región y no como individuales de cada municipio. Hay, a lo largo, por ahí como lo han charlado, lo han visto, hay diferentes textos sobre regionalización. Nosotros entendemos que o decidimos que este proyecto en particular o esta temática tenga un eje. Ya se van a encargar más los técnicos de esto, pero lo mío lo puedo presentar más en esta ONG. Como le digo, ya tiene hace un par de años y ya ha desarrollado proyectos estratégicos y varios proyectos en la lista. Así que era él plantearles y agradecerles la presencia, la oportunidad de que entre todos podamos construir una región, una microrregión que acompañe el desarrollo general de nuestra provincia en particular y de nuestro país en general. Nada más. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí un poco Alfredo hacía la introducción de lo que es la Asociación Civil Urqui y nombraba, bueno, parte del equipo. Nosotros, yo soy parte de ese equipo de proyecto, Marcelo es parte del equipo de proyecto, nosotros estamos abocados al tema urbano y territorial. Y después en ese marco también tenemos un equipo de ambiente, un equipo social, un equipo productivo, digamos. Somos varias personas que estamos pensando en esta problemática por la complejidad, obviamente, de todo el territorio. Así que bueno, ahora, sin más, lo voy a dejar con Marcelo, lo voy a presentar. Tenemos la suerte de que por segunda vez visita Chivilcoy. Marcelo Corti es arquitecto de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, especialista en planeamiento urbano y regional y máster en ciudad, políticas, proyectos y gestión de la Universidad de Barcelona. Integra la consultoría La Ciudad Posible y es asesor urbanístico de estudios estratégicos. Su trabajo profesional está dedicado a la realización de planes, proyectos, normativas urbanas, ha ganado muchísimos premios, es director actualmente de la maestría... Es director actualmente de la maestría de urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba, dirige actualmente también la editorial de la revista Café de las Ciudades. Me muevo y... Bueno, es el director de la maestría en urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba. Dirige algo que los urbanistas y los que nos dedicamos a esto leemos mucho, la editorial y la revista Café de las Ciudades. Edita esa revista digital y es autor de dos libros,
Uno de ellos es 100 calles, la ciudad posible, y bueno, tiene montones de artículos y de cuestiones sobre la temática, así que bueno, es un resumen del gran currículum que tiene Marcelo, así que Marcelo, un placer poder trabajar con vos y muchas gracias. Muchas gracias, Luciano. Muchas gracias a la Asociación Culti, del Chivilcoy y de los partidos que son objeto de este estudio, de este centro de cuerpos en movimiento, ¿no? Que nos ha brindado este hermoso lugar. Les comento la charla de hoy, dividido en 3 partes. Trataré que sea lo más breve posible para que tengamos lugar para consultas, preguntas, intercambios, diálogo. En la primera presentaré muy rápidamente algunos de los conflictos, de los desafíos más fuertes que toma el urbanismo en este momento. Yo estoy junto con Luciano a cargo del componente urbanístico, que es uno de los recortes de este estudio, y también, como decía Luciano, lo ambiental, lo social, lo productivo. Todo esto está interrelacionado, pero el enfoque que nos encargamos con Luciano es básicamente territorial, lo que se podría denominar urbanismo o planificación territorial para más en un enfoque más general. En la segunda parte hablaremos un poquito acerca de lo que son las ciudades intermedias, que es una caracterización urbanística que aplica a buena parte de este territorio, y en la tercera parte comenzaremos a ver un poquito de lo que tenemos estudiado y categorizado respecto a esta microrregión. Hay que aclarar que es un estudio que está en realización, que va a continuar, que seguramente una charla como la de hoy, de lo que tengamos con ustedes va a aportar, y por lo tanto vamos a ir más al marco conceptual que a los resultados concretos que estarán cuando el estudio esté completo. Sí hay que indicar que el estudio tiene como objetivo identificar acciones de generación de infraestructuras, equipamientos, servicios que puedan permitir que la microrregión alcance un grado de desarrollo sostenible en todos los términos, sostenible en lo ambiental, en lo social, en lo económico, etc. Bueno, los desafíos son los desafíos de la humanidad, los desafíos del urbanismo hoy, los desafíos de cómo pensar, cómo transformar las ciudades son los mismos que afronta la humanidad prácticamente en todos sus puntos. Por un lado, la globalización, que en la década del 90 parecía como una promesa de un mundo mejor. Alguien se animó a decir que incluso que era el fin de la historia, la realización total de la historia. Hoy aparece fuertemente cuestionada en muchos de sus aspectos. Creo que no hace falta profundizar en el tema. Hay un marco de precariedad, hay un marco de profundo desconcierto respecto a aquellos objetivos que se planteaban para la globalización. Básicamente, el conflicto principal con la globalización es que ha sido una globalización bastante asimétrica, por cierto, de productos y de bienes, pero no es una globalización de personas. O sea, cuando uno ve la crisis de los refugiados, los problemas en la frontera, los muros que se quieren levantar, queda claro que la globalización no alcanza, por lo menos a todos los seres humanos, sino solamente a productos y servicios. Y, como sabemos, de una manera muy asimétrica. Hay crisis financieras y económicas que en muchos casos están muy ligados a lo urbanístico o por lo menos a lo inmobiliario. La famosa crisis de las hipotecas de 2007, 2008, cuyas consecuencias todavía estamos viviendo, bueno, claramente tiene que ver con una forma determinada de crecimiento y desarrollo de las ciudades. Hay una crisis ambiental y climática que todos conocemos. Una parte de ella la estamos sufriendo a través de los mosquitos en estos días, pero bueno, básicamente todo lo que implica cambio climático, fenómenos meteorológicos totalmente fuera de control, y una cantidad de cuestiones que influyen obviamente
eléctricas con conflictos en muchos lugares del mundo y una amenaza muy fuerte de una reproducción o una ampliación de esos conflictos. Frente a todos estos conflictos, frente a todos estos desafíos, hay obviamente un impacto muy fuerte sobre el pensamiento urbanístico, como lo hay sobre cualquier otro pensamiento, sobre el pensamiento económico, sobre el pensamiento político, sobre el pensamiento filosófico. En materia de urbanismo, claramente los conflictos nos afectan muy fuertemente, aunque hay algunos consensos. Todos estos consensos claramente por fuera de lo que hoy estamos experimentando políticamente en Argentina. O sea, que algunas de estas cuestiones seguramente algunos las tildarán de marxismo cultural o de alguno de esos, alguna de esas caracterizaciones que se suelen escuchar en estos días. Pero bueno, básicamente hay algunos consensos respecto a generar ciudades que sean cada vez más compactas y más polifuncionales, donde en un radio de escasos cuadros alrededor de un domicilio, un ciudadano, una ciudadana pueden acceder a todos los servicios y atributos propios de la comunidad. Hay un consenso acerca de la generación de infraestructuras que se llaman azules y verdes, infraestructuras que ya no están pensadas como grandes obras de hormigón, sino aprovechar, reintroducir la naturaleza en la ciudad, no luchar contra la hidrografía, contra la topografía, sino aprovecharla y utilizar el arbolado, utilizar la vegetación, la forestación como un elemento de atenuación del cambio climático, una cantidad de consensos a ese respecto, la necesidad de resolver temas de acceso a la vivienda, la necesidad de atender desigualdades y atender discriminaciones por razones de género, por razones de edad, por razones de elección sexual, por razones de distinto tipo. Algunas experiencias de urbanismo a nivel mundial, las paso muy rápidamente. Quizás alguien de ustedes haya escuchado hablar de las ciudades de 15 minutos, que es una experiencia que se está difundiendo a partir de unas acciones concretas que se están desarrollando en el país, donde básicamente la idea es, lo que comentábamos recién, tender a ciudades, a rediseñar o transformar o regenerar las ciudades de manera que todo lo necesario para la vida ciudadana, la salud, la educación, el comercio, la recreación, la cultura, el espacio verde, etc., esté en un rango de caminata de alrededor de no más de 15 minutos alrededor del domicilio de las personas. O sea que cada persona caminando o en bicicleta, no utilizando el auto, que es un elemento que genera contaminación, que genera todo un consumo de recursos y demás, sino a través de la caminata y el uso de la bicicleta. Esto en ciudades como Chivilcoy y como la mayoría, prácticamente la totalidad de las ciudades que engloba esta microrregión, es casi como una cosa que ya partimos de eso. O sea, seguramente muchos de ustedes ya viven en ciudades, aunque no lo sepan, como aquella frase de Molière, del que hablaba en prosa sin saberlo. Aunque no lo sepamos, muchos de nosotros vivimos en ciudades donde en 15 minutos de caminata tenemos acceso a todos. Esto ha tenido algunas apropiaciones bastante poco felices en muchas ciudades, sobre todo en Argentina, donde se ha confundido esto con poner alguna maceta para peatonalizar alguna calle, cosas que como que banalizan esta actitud. En otros lados se tiende, ustedes han escuchado hablar de Dubái, sus ciudades sobre el agua, las ciudades inteligentes y demás. Bueno, hay una cantidad de intentos desde otro punto de vista, desde un punto de vista más de tecnologías sofisticadas, de operaciones de gran escala, que también se experimentan, especialmente en ciudades del mundo muy desarrollado y que dejan muchas dudas respecto a su real sostenibilidad. Lo cierto es que en esta situación en que nos encontramos, parece necesario un nuevo consenso, un nuevo pacto territorial y urbano,
creo que finalmente fue el título de esta charla, un nuevo pacto social, si se quiere, que involucra un proyecto radical, un proyecto de reforma radical de las ciudades y de los territorios. La idea se hablaba mucho, no sé si ustedes han escuchado hablar del concepto del derecho a la ciudad, el derecho a acceder a los bienes urbanos, a la vivienda, a la salud, a la educación, al espacio público. Ahora se habla más de producir una ciudad de derechos, producir una ciudad que brinde todas estas cuestiones desde su concepción. La recuperación de lo que invierte el sector público en la generación de ciudad, digamos, cualquier loteo, por ejemplo, lo que vemos en los alrededores de Chivilcoy, tienen una fundamentación pública, una fundamentación de su mayor valor, del valor que generan, y ustedes sabrán que no hay un salto de valor económico más fuerte que transformar 1 hectárea o 2 hectáreas de suelo rural en suelo urbano. El solo hecho de que la municipalidad te autorice a lotear lo que antes era un campo, prácticamente aumenta 5 o 10 veces el valor de ese terreno. Es más rentable que la droga, que la prostitución, que cualquier otro negocio legal o ilegal. El cambio normativo, la autorización normativa, la obra pública, cuando se abren calles, cuando se pavimenta, cuando se atiende la electricidad, cuando se lleva el agua, cuando se lleva la cloaca, el valor que adquiere para el sector privado este uso del suelo es un valor que en su gran parte, si no en su totalidad, es producido por la acción del sector público, y hay un consenso de que eso debe recuperarse de alguna forma. Y esto, que obviamente está absolutamente a contrapelo del pensamiento imperante, por lo menos en nuestros actuales gobernantes, implica un Estado fuertemente interventor en la producción de ciudad, un Estado que asuma su rol como productor de ciudad. Y esto, creo que es muy importante aclararlo, esta reivindicación del rol del Estado no implica ni mucho menos una sovietización o ir a un régimen absolutamente estatista, sino que implica asumir, incluso en un marco de capitalismo, incluso hay ejemplos internacionales, Singapur, Corea, incluso con los países europeos, Holanda, Suecia, donde un capitalismo muy avanzado, muy generador de riqueza, muy desarrollado, se realiza no solamente a pesar, digamos, yo no diría a pesar de una fuerte intervención estatal en la producción de ciudad, sino gracias a esa producción estatal, gracias a que el Estado se ocupa de resolver, de generar situaciones de vivienda, de movilidad y conectividad, de espacios verdes, de infraestructuras urbanas en general, de equipamientos urbanos, es que el capitalismo se puede desarrollar. Es algo bastante complejo, pero creo que es bastante fácil de comprender. A mí no quiero meterme demasiado en un debate político, demasiado actual y demasiado ligado a las ideologías imperantes en el actual gobierno, pero la idea del anarcocapitalismo a mí me parece una contradicción en sí misma. Digamos, el Estado es necesario para generar un régimen socialista, pero también es absolutamente necesario, y más necesario aún para un capitalismo que funcione como corresponde. Yo no veo los ejemplos históricos, no ha habido capitalismo que funcionara en países sin Estado fuerte, sin Estado que atendiera cuestiones que el mercado no puede o no quiere atender, o no le interesa, o no le son relevantes. Bueno, dado ese marco acerca de conflictos, esta idea de un Estado fuertemente comprometido en la producción de ciudad y del territorio, veamos también brevemente de qué hablamos cuando hablamos de ciudades intermedias. Hay dos tipos de descripción o de definición de lo que son las ciudades intermedias. Es un término que un poquito se autodefine en sí mismo. Una bastante común es plantearlas como ciudades intermedias de escala, ciudades que no son ni Buenos Aires, ni Córdoba, ni Rosario, pero tampoco son La Rica o Ernestina o Ramón Biaus,
son ciudades que tienen una población que puede oscilar de 5.000, 10.000, a 20.000, a 50.000, a 100.000 habitantes, a 200.000 habitantes, o sea, un amplísimo rango de ciudades que no se cuentan ni entre las más grandes y las más chicas, ni entre las más chicas. Pero la definición que creo que es más explícita y más precisa es que son ciudades que intermedian con el territorio, son ciudades que generan una red donde se produce la intermediación entre el territorio circundante, su aprovechamiento rural o productivo, turístico, o natural, del tipo que sea, y las distintas necesidades de la población, y son los nodos de ese territorio, son ciudades que intermedian dentro del territorio. Y son ciudades que en Argentina en particular, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, donde vivo yo, se dan cuenta que vivo en Córdoba, pero que no soy de Córdoba, tengo el acento bonaerense que es de donde nací, o Santa Fe, o Entre Ríos. Son este tipo de ciudades intermedias, este tipo de ciudades que se definen así, que no son capitales de provincia, que no son grandes ciudades, son sin embargo ciudades que tienen una extraordinaria calidad de vida, son ciudades que generan digamos, que son muy atractivas desde el punto de vista de su calidad de vida, porque bueno, lo que decíamos recién, todo está cerca, salir por acá, salir de este salón y entrar en el centrito comercial, histórico de Chivilcoy es un placer realmente. Uno encuentra de todo, uno encuentra además mejores condiciones ambientales, no tanta. Seguramente ustedes dirán, bueno, Chivilcoy es un caos de tránsito a determinada hora, pero obviamente si lo comparamos con las ciudades más grandes, los problemas son mucho menores. Bueno, básicamente hay una excelente situación de calidad de vida, que sin embargo en estas ciudades paradójicamente no se ve acompañada de una atracción demográfica. Si uno ve los censos, el último censo lamentablemente todavía tenemos pocos datos, pero uno verifica que no ha habido un crecimiento extraordinario en este tipo de ciudades, ni ahora, digamos, del 2022, entre el 2010 y el 2022, ni entre el 2001, ni en el 91, ni en el 80. En general, estas ciudades tienden a mantener un crecimiento que a veces ni siquiera llega al vegetativo, con alguna excepción. ¿Y qué explicación le podemos encontrar a esto? ¿Por qué si son ciudades con tanta calidad de vida, con tan buena calidad y nivel de vida, con tantas condiciones ambientales, no atraen población? Bueno, uno de los motivos que por lo menos yo encuentro, y mucha gente coincide conmigo, o yo coincido digamos, al revés, digamos, yo coincido con mucha gente que ha estudiado este problema, o este fenómeno, que no necesariamente es un problema. Ustedes me dirán, bueno, ¿para qué queremos tener más población? Pero una de las explicaciones posibles es que justamente esa riqueza productiva, esa riqueza básicamente del campo, digamos, la agroindustria, se produce con un nivel de tecnificación muy alto, de ahí también su rentabilidad, y no solamente no genera empleo, por lo menos no genera empleo poco calificado o masivo, sino que expulsa, tiende a expulsar población porque, por ejemplo, si uno analiza los mismos datos censales a lo largo de los últimos 4, 5 o 6 censos nacionales, uno se encuentra con que lo que se llama la población rural dispersa, el gaucho en la pampa, cada vez es menor, cada vez es menor la cantidad de gente que puede vivir en medio del campo o que puede ofrecer su fuerza de trabajo en medio del campo. Esa gente va a las ciudades, va a Buenos Aires, va a La Plata, en otros lugares va a Rosario, a Córdoba, incluso o a las grandes ciudades del interior de nuestro país, las grandes capitales de provincia, por ejemplo, y explica de alguna forma, es uno de los motivos por los cuales podría explicarse este fenómeno. O sea, no es un estancamiento demográfico originado en la pobreza o en la falta de productividad de una región, sino justamente en que esa productividad no es generadora de empleo porque no requiere grandes niveles de empleo, sobre todo no requiere grandes niveles de empleo poco calificado. Podemos discutirlo, seguramente habrá otras explicaciones, pero es uno de los temas que habitualmente hablamos. Acá, esto es un estudio que se hizo
hace algunos años en nuestro país el programa Argentino Urbano, en el marco de lo que se llamó el Plan Estratégico Territorial Argentina del Bicentenario, donde se estudiaban los distintos rangos de ciudades, desde el nodo metropolitano internacional, que es Buenos Aires, las grandes áreas metropolitanas, capitales de provincia, y en general, por lo menos las cabeceras de partido y algunas grandes, muy grandes, pero digamos, más importantes pueblos, localidades, como de La Riestra, o Moquegua, o Mechica, o algunas de ellas, puede alcanzar básicamente dos tipos de nodos, los nodos regionales y los nodos subregionales, con su caracterización respecto al promedio de población. Creo que el promedio de población de los nodos regionales alcanza los 50.000 habitantes y los nodos subregionales los 16.000 habitantes. De ellos hay 133 y 81, si no me equivoco, respectivamente, y bueno, engloban un buen porcentaje de la población. Dentro de esos nodos regionales y subregionales, como lo define este programa, dentro de esta categoría de ciudades intermedias, encontramos distintos rangos, los rangos de 75 a 150.000 habitantes, el rango de 25.000 a 75.000, o sea que anda alrededor de los 50.000, el rango de entre 8.000 y 25.000 habitantes. Esto lo ejemplifiqué acá con tres ciudades de la provincia de Córdoba: Villa María, Belville y Leones. Cada una de Villa María se acerca a los 100.000 habitantes, Belville está entre los 30 y 40 y Leones tiene alrededor de 10.000 habitantes. Cada una de estas ciudades, queda en todo caso si lo quieren leer con más profundidad, cada una de estas ciudades tiene la posibilidad de brindar distintos atributos. O sea, Villa María puede brindar una universidad, un centro comercial más variado, muchas sedes empresariales inclusive, Belville ya un poco menos, Leones por se reduce a la oferta recreativa, algún banco, pero en general parte de este estudio es justamente categorizar qué tipo de ciudades nos encontramos. Seguramente Chivilcoy está en el rango más alto o acercándose al rango más alto, Alberti, Navarro y el 5 de Mayo en un rango intermedio, y una cantidad de localidades se puede acercar al rango menor dentro de este rango. Estas ciudades tienen distintos tipos de origen. Algunas son asentamientos históricos, como bueno, lo ejemplifiqué con Purmamarca, Jujuy, un asentamiento de la época de la colonia. La mayoría de las ciudades, yo diría todas las ciudades y localidades, incluso las que no alcanzan el rango de ciudades intermedias de esta microrregión, son ciudades de la colonización de los siglos, básicamente segunda mitad del siglo XIX, con las ciudades, todas las cabeceras de esta microrregión y prácticamente de la mayor parte de la provincia de Buenos Aires han sido generadas por planes del Departamento de Topografía de la provincia de Buenos Aires, y las ciudades más chicas en general son ciudades de fines del siglo XIX, pero básicamente la primera década, las primeras 2 décadas del siglo XX, más surgidas de loteos privados, de colonizadores privados que o le donaban tierras al ferrocarril o aprovechaban la estación del ferrocarril para fundar algún tipo de localidad, en las cuales hay una cantidad de ejemplos en toda esta microrregión. Otras son ciudades que podríamos denominar campamentos, el caso de Anielo actualmente en Vaca Muerta, que es casi, lamentablemente, es un poco más que un campamento, un gran campamento petrolero establecido alrededor de un pequeño núcleo que en su origen era de producción frutícola. En general, tanto las ciudades del Departamento de Topografía bonaerense de mediados del siglo XIX en adelante, como las localidades más pequeñas fundadas por empresarios privados, son ciudades que responden a un modelo histórico, que tienen su plaza, que tienen en algunos casos, bueno, ayer estuvimos en Pedernales, en Argentina, bueno, ejemplos de trazados urbanos, de espacios públicos muy interesantes. O sea, tienen conformación propia de ciudad. Bueno, el tema, la famosa plaza alrededor de la cual está el Banco Provincia, el Banco Nación, la Iglesia, la Municipalidad, la Sociedad Española, la Sociedad Italiana, todas las instituciones de la vida urbana, ordena la sociedad,
ordena la sociedad porque ordena la ciudad, ordena de alguna forma la vida urbana y bueno, genera hasta una cierta tranquilidad, de que más allá de que a algunos les pueda parecer aburrido que sean todas tan parecidas, a mí en particular me parece muy interesante eso de que uno llega a una ciudad y sin conocerla sabe que donde está la torre de la iglesia está la plaza central, y dentro de la plaza central hay un bar, y hay restaurantes, y hay un banco, y hay comercios, digamos, bueno, todo lo que implica la legibilidad de las ciudades, como decimos a veces. Estas son las cuatro ciudades cabeceras, y acá me resulta importante comentar que nuestro estudio tiene como una de sus prioridades no tomar solamente las ciudades cabeceras, que es un error que hemos visto en muchos estudios, en muchas caracterizaciones de los partidos de la provincia de Buenos Aires, estos y en general, cuando se incluyen normativas urbanas. Hay muchos partidos de la provincia de Buenos Aires que tienen normativas urbanas que solamente alcanzan a la cabecera, no se explica qué es lo que se quiere, qué es lo que se pretende o se autoriza en las otras ciudades. Básicamente es un estudio sobre las 40 y pico de localidades, desde las cabeceras más importantes hasta las localidades más pequeñas, algunas casi que no llegan a los 100 o 200 habitantes, y en todo caso determinar cuál es su rol, cuál es su importancia dentro del territorio y cuáles son, por un lado, sus problemas y por otro lado, sus oportunidades. Muchas veces se dice, bueno, la planificación urbana se ocupa de ver cómo se pueden resolver los problemas urbanos, es cierto, pero creo que también es importante un concepto de la planificación y la gestión urbana que tiendan no solamente a resolver problemas, sino a concretar oportunidades. Muchas veces estas ciudades, estos pueblos, tienen oportunidades que, bueno, una buena tarea de la planificación urbana es tratar de identificar, tratar de potenciar, tratar de encontrar caminos para que esas oportunidades se concreten. Bueno, algunos casos de estas localidades, creo que son Moquegua, La Rica y Gorostiaga, ¿no? Sí. Bueno, en general todas surgidas alrededor de la estación de tren, en el caso de Gorostiaga, alrededor de una gran vía de comunicación. Bueno, un dato también importante para entender cómo funcionan estas ciudades y estos territorios es la diferencia de sistemas municipales que tenemos en Argentina. En la provincia de Buenos Aires tenemos el sistema de municipio partido, o sea, cada municipio toma el límite con otros municipios, engloba un área rural y engloba una cabecera y varias localidades, generalmente 7, 8, 10 localidades. En el caso, por ejemplo, de la provincia de Córdoba es todo lo contrario. Los municipios y comunas son las ciudades y pueblos, o sea, tienen solamente un ejido urbano, un ejido urbanizado, y el área rural queda a cargo de la provincia, digamos, con distintos grados de convenios o de manejos entre provincia y municipalidad. Eso explica que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tenga 130 municipios y la provincia de Córdoba, que es más chica y con menos habitantes, tenga 400 municipios y comunas. Básicamente hay una diferencia muy fuerte en ese sentido. Esta realidad de ciudades y pueblos que intermedian el territorio permiten pensar en que hay sistemas territoriales, o sea, donde uno, digamos, no queda constreñido a vivir o a desarrollar sus actividades o a depender de la ciudad en que vive, sino que hay sistemas territoriales donde distintas ciudades y distintos pueblos cumplen distintas funciones. Algunos presento acá simplemente 3 casos. Uno es el llamado Triángulo de los Fierros en la provincia de Córdoba, donde entre la provincia de Córdoba y la de Santa Fe. Las parejas y Armstrong, si hay algún santafesino que me disculpe, la provincia de Armstrong y la localidad de Armstrong y la localidad de Las Parejas, junto con Marcos Juárez en Córdoba, conforman una región donde hay una abundancia muy llamativa de empresas, obviamente se explica por la producción rural, empresas destinadas a
la producción de maquinaria rural. Por eso lo del triángulo de los fierros, y bueno, básicamente es una de las potencialidades del territorio. Hay una gran necesidad de maquinaria rural, es más productivo o más económico, más rentable realizarlas en el propio territorio que traerlas desde Buenos Aires, o de Córdoba, o desde Rosario, y básicamente esto explica esta conformación territorial. En el caso del sur de la provincia de Buenos Aires, o el centro-sur de la provincia de Buenos Aires, el llamado TOAR, el Tandil, La Barría, Sur, Rauch, donde hay una complementación entre el sistema universitario, el judicial, el productivo, todas las distintas funciones, donde cada una de las localidades tiene una determinada especialización, no necesariamente, no generalmente por una decisión de planificación urbana, una decisión estatal, sino porque, digamos, las distintas circunstancias fueron llevando a que cada una de estas ciudades tuviera algún tipo de especialización. Y en la Patagonia, en el sur argentino, la región del Golfo de San Jorge, con Comodoro Rivadavia como centro, pero por ejemplo, Colonia Sarmiento es la que produce la alimentación, la producción frutihortícola que sirve a estas ciudades, Caleta Olivia, Cañado Seco, Pico Truncado, una cantidad de ciudades que tiene una gran dependencia de Comodoro Rivadavia y que en conjunto conforman una región. Desde cosas, las más elementales, si uno quiere ir a Caleta Olivia o Pico Truncado, el aeropuerto es el de Comodoro Rivadavia, básicamente. Y seguramente el tema educativo, hay instalaciones universitarias como las hay en Chivilcoy también, en Comodoro Rivadavia, y es el núcleo para las y los estudiantes de la región. Bueno, y acá una frase ustedes conocerán lo que comentó en su momento Sarmiento sobre Chivilcoy, la evaluación Chivilcoy, la general sin Chivilcoy, y uno se encuentra, más allá de las polémicas y los conflictos que hay alrededor de un personaje tan polifacético como Sarmiento, tan, a mi juicio, puede no coincidir con el de ustedes, un personaje con luces y sombras, con cosas muy destacadas, con proyectos de país muy destacados y otros obviamente muy cuestionables, muy negativos, siniestros en algún caso. Pero esta idea de los 100 Chivilcoy, si ustedes se fijan, tiene algunos planteos. Esto está tomado del monumento acá en la plaza de Chivilcoy y de los escritos de Sarmiento. Bueno, a pesar de que recientemente lo han puesto en una galería de próceres en la Casa Rosada, yo creo que si quien lo puso en esa galería leyera cosas como esta, diría, no, Sarmiento era un zurdo de mierda, saquémoslo, era un marxista, porque hablaba de cosas como que su programa era que cada familia tuviera tierra para cultivar, con escuelas para sus hijos, desarrolló la idea de una ley de tierras, una nueva ley de tierras que permitiría la colonización, contra el latifundio, con la posibilidad de que cada familia tuviera acceso a la tierra. O sea, Sarmiento, que no era justamente ni un comunista, ni un nacionalista ultranza, ni mucho menos, tenía un pensamiento liberal, tenía un pensamiento protocapitalista, si queríamos decirlo. Tenía muy clara la idea de que el Estado era el que tenía que soportar con su planificación y su gestión el desarrollo de las ciudades, el desarrollo del territorio. Así que, me parece oportuno justamente, quizás la frase de Sarmiento de los 100 Chivilcoy, si hubiera estado ese día en Saladillo o en Roque Pérez o en Lobos, podría haber sido distinta, pero justo estaba en Chivilcoy. Y es claramente un ejemplo de que estas son ciudades que claramente tienen una capacidad de reproducción, una capacidad de réplica de sus virtudes y de sus oportunidades en todo el territorio. Ya cerrando, algunas cuestiones que surgen cuando se habla de ciudades en el territorio, cuando se habla de distribución de las ciudades y de la población de Argentina, que a mi juicio me parece
importante desmitificar o poner en cuestión. Por ejemplo, se habla mucho del equilibrio, que tenemos que ir a un país más equilibrado poblacionalmente, un país donde la población esté distribuida de una manera más equilibrada sobre el territorio. Y yo tengo mis dudas, porque si yo comparo, por ejemplo, la distribución de la población en Australia con la distribución de la población en la India, creo que se entiende, digamos, lo amarillito es donde están concentradas las ciudades y la población en Australia, lo rojo es donde está concentrada la población en India. Bueno, India parece ser un país absolutamente equilibrado en lo demográfico, Australia parece ser un país absolutamente desequilibrado en lo territorial, en lo demográfico. Sin embargo, bueno, la calidad y el nivel de vida y el grado de desarrollo de Australia creo que es un objetivo más interesante que tener la calidad y el nivel de vida de la India. Entonces, claramente ponemos un poquito en cuestión el tema del equilibrio. A veces se habla también de la escala adecuada, bueno, cómo tienen que ser las ciudades, qué escala tienen que tener, qué escala tenemos que favorecer. Y es una pregunta un tanto capciosa, porque en realidad las ciudades ya están hechas. Entonces hay ciudades de 15 millones de habitantes, en nuestro país, no estoy hablando a nivel mundial, de 1 millón, de 500.000, de 5.000, de 200. Y bueno, en definitiva, una tarea de la planificación, de la gestión territorial, básicamente de la política, sería que bueno, no estemos discutiendo si hay que cortarle la cabeza a Buenos Aires o si hay que expandirle las piernas a Chivilcoy o a Caleta Olivia o a Purmamarca, sino bueno, garantizar que cada persona, cada ciudadano tenga el acceso a atributos de urbanidad, de sociedad, de ciudadanía necesarios, sea cual sea el lugar donde vive. Como objetivo ideal, como objetivo, si se quiere, utópico, que la elección de la escala de donde yo quiero vivir sea una elección en función de mis deseos, mis gustos, mi interés y no una obligación. O sea, el problema es cuando yo tengo que vivir en el conurbano bonaerense porque mi territorio no me ofrece otra posibilidad o tengo que ir a las afueras de una capital, o tengo que escaparme de una ciudad porque no tengo, no tengo empleo, o no tengo seguridad, o no tengo condiciones que me hagan apetecible vivir en ese lugar. Entonces, al contrario de esta idea, que en mi juicio no conduce a mucho de la búsqueda del equilibrio o la búsqueda de una escala adecuada, yo creo que el objetivo de nuestra tarea como urbanistas y en general de este estudio, en definitiva, con sus distintos componentes, con sus distintas partes, es buscar cómo fortalecer las capacidades territoriales, resolver los problemas, encontrar algún tipo de oportunidades, que seguramente las hay y muchas, y en función de eso, concretar esas oportunidades. Y en esto volvemos a este tema, nuevamente, del nuevo pacto territorial o del rol del Estado y de la sociedad en cada una de estas cuestiones. Obviamente esto es imposible pensarlo sin el rol del sistema científico universitario, los organismos nacionales y provinciales que se ocupan de estas cuestiones, hoy lamentablemente puestos muy en cuestión y prácticamente agredidos en nuestro país. Las políticas públicas, pensar también en que el sector público, el Estado nacional, provincial, los estados municipales pueden manejar políticas públicas de integración territorial y de consolidación urbana, buscar formas de asociación territorial, buscar formas de complementariedad y, en definitiva, concretar estas oportunidades de fortalecer capacidades territoriales que ya están presentes en los distintos partidos. Esto es dentro de este marco de pensamiento, esto es una visión provisoria, un modelo, un esquema gráfico totalmente artificial, por supuesto, pero que reproduce en definitiva cómo entendemos que se estructura este territorio, con sus grandes ejes, uno interno que es la Ruta 5 y otro externo que es la 205, el área metropolitana de Buenos Aires y el área metropolitana de La Plata, la región metropolitana de Buenos Aires y La Plata en general, como un nodo fuertemente atractivo, el área de Chivilcoy, Alberti, Navarro, 25 de Mayo,
por suerte, dirán algunos, y yo creo que tienen razón, no está tan cerca de esa área metropolitana como para formar parte del conurbano bonaerense, como para quedar integrados al conurbano bonaerense. Creo que eso nunca se va a producir y creo que es una suerte. Pero sí están lo suficientemente cerca como para que sean fuertemente atractores y fuertemente, seguramente una cantidad de cuestiones no se desarrollan en estas ciudades porque, claramente se encuentran a una distancia bastante razonable de Buenos Aires o de La Plata. A su vez, otro modelo territorial se vincula con otras regiones o otras pertenencias regionales que tiene esta microrregión. Muy básicamente, la de la Ruta 5, sobre todo, obviamente Chivilcoy y Alberti, en menor medida 25 de Mayo y Navarro, que es un estructurador muy fuerte del territorio provincial, inclusive nacional, porque es la ruta que conecta con La Pampa y con Capital Federal. La pertenencia a la cuenca del Salado, que es obviamente insoslayable como una realidad territorial, y menos conocido, una pertenencia a la región centro bonaerense, una pertenencia no solamente geográfica, básicamente por el círculo verde que aparece, que engloba a nuestras localidades, pero también a Bragado, a Saladillo, a Roque Pérez, a Lobos, etc. Un trabajo del gobierno de la provincia del año 2015, si no me equivoco, antes del cambio de gobierno, con el actual secretario de Turismo, Deporte, no sé qué cosa más, en otras épocas, pero bueno, no hecho por este personaje, sino por un equipo de la provincia. Propuso un plan estratégico a la provincia que implicaba la regionalización, digamos, la articulación de distintas regiones, y a esta microrregión de estos 4 partidos la incluía en un espectro más amplio de, creo que eran 10 o 12 partidos que incluían todos estos, incluso creo que llegaba hasta Tandil, La Barría, etc. Básicamente, la idea es, cómo hacemos estas asociaciones, cómo son los marcos. Esto yo no tengo la respuesta, o no la tengo ahora. Ojalá lleguemos por lo menos a alguna idea al respecto. No es solamente una cuestión urbanística, es una cuestión política, de cómo organizarse, de cómo colaborar en los municipios. Hay distintas experiencias en el mundo. En Francia, Italia, por ejemplo, tienen lo que llaman esquemas de coherencia, que son asociaciones que el gobierno nacional les propone a los municipios entre sí, y que, si esos municipios establecen estas asociaciones, les generan ciertas ventajas: acceso a obras nacionales, acceso a distintos sistemas crediticios, una especie de negociación a efectos de favorecer que los municipios, los partidos que tienen temas en común, los aborden en común y los tomen en común. Y simplemente cierro con algunas imágenes que remarcan, algunas las conocerán, otras seguramente, no sé, desafío si hay alguien en la audiencia que conoce las 40 o 40 y pico de localidades de los 4 municipios, seguramente no, pero algunas de las imágenes seguramente las reconocerán. El paisaje urbano, el paisaje rural, los atardeceres pampeanos, los monumentos de las ciudades, los sitios de actividad productiva, el valor patrimonial. Y básicamente este pacto territorial o este fortalecimiento de capacidades territoriales de las que hablamos apunta a asegurar una prestación básica igualitaria de estos atributos de servicios urbanos de calidad a toda la ciudadanía, con independencia de su lugar de localización. Se busca así, o se procura así, y esto obviamente no es una idea exclusiva de este estudio para esta microrregión, sino que es un objetivo de muchos y muchas de quienes pensamos en estas cuestiones. Tiene que ver con independizar las decisiones personales y familiares acerca de dónde residir de las posibilidades concretas del territorio, porque cada ciudad, cada localidad pueda brindar mínimamente el acceso a alguno de estos atributos y servicios. Esta es una agenda que obviamente requiere intervención y decisión política, y
es una agenda territorial que requiere intervención del Estado en sus diferentes niveles y requiere dirección y conducción política. Así que en esto estamos. Dejo abierto el diálogo y les agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes. Muchas gracias. Vamos a cerrar y cerrar la presentación. No, la idea un poco, mil gracias Marcelo, clarísimo, obviamente la exposición una y otra vez, pero la parte que viene ahora, de alguna manera le tocaría a ustedes, sería un insumo para nuestro proyecto, pero está bueno que estamos acá, poder debatir e intercambiar algunas opiniones con este humilde trabajo que trabaja sobre una microrregión con estas particularidades que conocemos y que muchas otras no tanto, y que estamos tratando de ordenar un poco, si se quiere, el término. Voy a sacar el micrófono, el cable no llega y no quiero que nadie se sienta intimidado por el audio, pero sí, es una charla más bien informal, con particularidad.